Nos adentramos en el último trimestre del año. Octubre, noviembre y diciembre están por delante en medio de una turbulencia geopolítica y geoeconómica como nunca habíamos vivido. ¿Qué os parece si oteamos un poco el horizonte para escudriñar qué es lo que nos espera? Vamos con ello. Lo primero que nos encontramos de frente, según entramos en el nuevo trimestre, es la crisis energética europea, que va a afectar a todo el mundo, y que ya está afectando de forma muy importante dentro de ella a familias, empresas y negocios a través de la inflación. Vivimos todos pendientes de las medidas de la Unión Europea y sus países componentes de establecer techos a los precios de la electricidad, que como sabéis se van a realizar estableciendo techos a las empresas generadoras para que ellos solo puedan ingresar por lo que venden 180 euros el megavatio hora, además de que se han incrementado los impuestos a empresas petrolíferas y gasísticas. Pero es cierto que este no es el peor de los inviernos que nos puede tocar, ya que sabemos que el frío va a llegar a nuestras tierras realmente entre enero y febrero, y por ahora los volúmenes de gas almacenados anticipan que este invierno no será tan malo como puede ser el invierno de 2023, si es que esos almacenamientos no se pudieran volver a llenar. Por otra parte, si la cantidad de gas no es la mayor dificultad, sí que lo es el precio del gas y cómo se introduce en el precio de la electricidad. La reducción en la demanda de bienes ya empieza a notarse y también se empieza a notar el cierre de las empresas. Porque ahora Europa tiene que importar un 40% más de gas natural licuado y en el próximo verano tendrá que importar un 14% más de gas natural licuado, si es que quiere rellenar sus almacenamientos. Pero este gas no va a llegar, no va a ser suficiente y lo que realmente se necesita es una destrucción efectiva de demanda, que no es precisamente lo que se constata. Yo os contaba esta mañana en el noticiario geopolítico que en Alemania no ha pasado. En Alemania las temperaturas han bajado a finales de septiembre, por debajo de su media de los últimos 30 años, y a una temperatura media que, por ejemplo, el jueves pasado era de 10,5 grados Celsius, lo que no solía pasar hasta mediados de octubre. Así que nos hemos encontrado con la sorpresa de que la demanda de gas en Alemania no ha bajado, sino que se ha incrementado un 14,5%, por encima de la media de los últimos 5 años. Así que veremos qué es lo que ocurre por allí entre el 15 de octubre y el 15 de marzo, que es donde se concentra el invierno europeo en el norte. Pero el comienzo no es especialmente prometedor, como podéis ver. Otro problema que ya hemos comentado acerca de todo esto es que la presión sobre la demanda que va a ejercer, la demanda de gas natural que va a ejercer Europa, por quedarse todo el gas natural licuado que pueda, incluso aunque los precios vayan a ser muy elevados, va a hacerse a costa de China y de los mercados emergentes asiáticos. En resumen, Europa va a tratar de importar 40 millones de toneladas de gas natural, lo que le dejaría a Asia 12. Pero 12 serían pocos, se quedarían restringidos en 8 millones de toneladas. Eso sí, si el frío por allí no es excesivo. Si no, aquí vamos a tener una puja al alza en la que va a haber bofetadas por quedarse con el gas natural licuado y los precios subirán. De cualquier forma, ya estamos observando claramente qué tipo de energía va a sustituir al gas natural licuado como energía de soporte del sistema eléctrico de los países. No solo en Europa, sino también en China y en Asia. Y esa energía no va a ser otra que la del carbón. Así que el calentamiento global debe estar encantado con todos nosotros. Esta competencia y el crecimiento de los precios del gas natural licuado podría llevar a un acuerdo para establecer un techo al precio del gas. O dicho de otra forma, ¿se podría conformar un grupo, un cártel de compradores que incluyera a China y a la India y que pudiera ser efectivo para controlar ese precio del gas natural licuado? Bueno, en principio yo creo que todo esto está muy difícil y siempre se podría contar con un recorte en la producción de los países exportadores, como Qatar, por ejemplo. Ya hemos visto cómo las previsiones de una reducción en la demanda de petróleo, por culpa de la recesión mundial, que todos obviamente ya damos por descontada, puede provocar una reducción en la oferta de petróleo por parte de la OPEP, que además ya lo está ponderando si el recorte será de 1 millón de barriles diarios o de algo más. Otro aspecto es la tensión que Putin quiere introducir en Europa a través del gas y que está llegando a sus límites con el corte a Italia, a sus límites porque ya no hay mucho más gas que cortar. Así que no es de esperar un cambio completo en la política internacional italiana, por ejemplo, que favoreciera a Putin, si hemos de regirnos por las declaraciones favorables a la Alianza Atlántica que ha estado haciendo Giorgia Meloni durante la campaña electoral. Y es cierto que Giorgia llega al gobierno acompañada de Salvini y Berlusconi, que podrían presionarla en este sentido, pero es claramente dudoso. Por otra parte, en Suecia han ganado los demócratas suecos de extrema derecha y tampoco aquí parece que vaya a haber un cambio importante prorruso. Bastante miedo tienen los suecos y quieren entrar y van a entrar dentro de la OTAN. Y de forma cercana tampoco hay elecciones importantes. En Francia se eligió a Macron, en Alemania los socialdemócratas acompañados de verdes y liberales, y las únicas elecciones importantes son las de República Checa en enero próximo
y la de Montenegro en abril, si excluimos Turquía en junio de 2023. Por lo tanto, aunque las calles europeas se llenaran de descontento, los partidos políticos proatlantistas van a seguir, creo yo, gobernando y podrán resistir hasta agotar prácticamente sus mandatos. Así que todo esto que está ocurriendo en Europa obviamente lanza sus ondas expansivas hacia el resto del mundo. No solamente va a haber competencia por el gas natural licuado, lo que va a aumentar de forma muy importante los precios, sino que estos países que son importadores netos de energía no van a poder competir en términos económicos con Europa. Como es el caso, por ejemplo, de países como Pakistán, Ghana o Bangladesh, que van a tener muchos problemas económicos por la factura energética. Además, va a haber una reducción de la demanda global de bienes que afectará mucho a estos países emergentes que se ganan la vida principalmente exportando materias primas. Y también de aquellos otros que utilizan el carbón como energía principal en Asia y que van a tener una competencia inesperada, lo que ya ha hecho que los precios del carbón se hayan triplicado en los mercados internacionales. Otro punto de atención que debemos tener es obviamente el Congreso del Partido Comunista Chino, en el que se le concederá un tercer mandato al presidente Xi Jinping en medio de los problemas que tiene la economía china, principalmente los planteados por la política de COVID-0 y por otra parte por el sector inmobiliario, que, como sabéis, todavía amenaza con arrastrar a la baja el crecimiento económico de China. Ahora mismo el sistema financiero se ve en peligro debido a que las deudas que fueron aflorando en los grandes promotores del sector inmobiliario, el grande Caixa y Shimao, se ha ido extendiendo y ahora la deuda ya se calcula que alcanza los 5 billones europeos de dólares, 5 trillones americanos de dólares. Así que el gobierno chino trabaja con la intención de tratar de reducir este riesgo financiero y también de alejar a su economía de la dependencia del sector de la construcción, que hasta ahora ha sido uno de los motores más importantes del crecimiento económico de China. Y este es el miedo, que la congelación del sistema inmobiliario arrastre a una congelación en el sector de la construcción y todo esto arrastre a la baja el crecimiento económico de China, lo que afectaría a su capacidad de crear empleo, en un país que, recordemos, tiene cientos de millones de personas deseando ir a la ciudad, pero que viven en el medio rural. Y otros cientos de millones que han aterrizado en megaurbes, donde sin empleo van a tener muy difícil sobrevivir. Así que creo que todo este asunto va a ser muy importante en este trimestre. Por otra parte, volviendo al Congreso del Partido Comunista, la atención hay que centrarla en cuáles van a ser las personas que van a conformar esos 400 puestos del Comité Central, las 25 personas que ocuparán el Politburo y las 7 personas elegidas para el Comité Permanente del Politburo, que es el gobierno de Xi Jinping, es decir, son sus ministros. Como todos ellos van a ser nombrados para los próximos 5 años, ellos van a ser los que configuren la política directamente en China. Y aquí tendremos que fijarnos si son cargos con un gran perfil político o con un gran perfil profesional, para irnos imaginando por dónde irán los tiros hacia el futuro. Tiros que se prevé que no se vayan a producir en Taiwán, donde la tensión seguramente se va a mantener, con los Estados Unidos insistiendo en tratar a Taiwán como un país independiente, aunque no lo reconozcan, y con la China navegando entre impedir una disrupción económica total entre la isla y el continente, incrementar de alguna forma la interrelación entre ambos sin perder al mismo tiempo la presión militar y política que ejerce sobre la isla. Mientras, en el sudeste asiático vamos a ver una mezcla de problemas económicos y sociales derivados de los problemas económicos globales. Os pongo algunos ejemplos para que los tengáis en la cabeza. Laos tiene graves dificultades para devolver los préstamos que le hizo China para construir infraestructuras. Así que aquí veremos de qué forma negocia China la reestructuración de la deuda, porque si finalmente Laos impagara su deuda, veríamos problemas económicos muy serios aquí, y también éxodos de población hacia los países vecinos, es decir, hacia Camboya, Tailandia y Vietnam, lo cual también puede desestabilizar en buena medida la situación política de estos países. Y lo digo porque no es que estén en una situación especialmente boyante todos estos países del sudeste asiático, que han visto cómo se reducía su crecimiento esperado por los aumentos del precio por todo el mundo y también por la reducción del turismo chino debido a la política de COVID-0. Como veis, es muy probable que sigamos asistiendo al crecimiento de protestas como las que se han producido en Tailandia, por problemas económicos que son muy similares a los que ya hemos vivido, por ejemplo, en Sri Lanka, Rajapaksas aparte, debido sobre todo al incremento de los precios de los combustibles. Pero si fijamos nuestra atención en el tema de Tailandia, no hay que olvidar que este país es especialmente importante en las cadenas globales de valor, que se desviaron por su territorio principalmente a partir de la guerra comercial que inició Donald Trump contra China. Así que lo que ocurra en Tailandia es algo que puede afectar a otros países
que no son de la región, como Japón, Estados Unidos e incluso Europa, pero también China, ya que muchos productos intermedios se fabrican en su territorio. Otro punto de atención son las relaciones que hay entre la India y Afganistán y entre Pakistán y Afganistán. Es decir, los dos países contrarios, con Afganistán, que no está en medio, está alejado, pero entendedme, políticamente en medio. Los indios quieren acercarse con prudencia a los talibanes y los pakistaníes los ven con mucha desconfianza por esa enorme frontera sin control por la que los talibanes se mueven a sus anchas por las áreas pastunes. Pero es que Afganistán está en una situación económica que ya se puede calificar de desastre humanitario. Por lo tanto, la India ahí tiene un interés y puede tener una mano en el país que le permita tener una ventaja, mientras que los pakistaníes están todo el día con operaciones antiterroristas contra los talibanes. Así que la cosa aquí está interesante. Si echamos el ojo a Oriente Medio, sabemos que las posibilidades de que se llegue a un acuerdo nuclear con Irán son muy escasas, lo cual aumenta las posibilidades, no voy a hablar de probabilidad por ahora, de que Israel tome una decisión drástica para acabar con las instalaciones donde enriquece el uranio la revolución islámica. Y esto sí que es muy preocupante, como podéis imaginar, más en este follón que tenemos con Ucrania. Porque los iraníes tienen un buen programa de misiles balísticos y de drones con los que pueden responder a los ataques y porque por el estrecho de Hormuz pasa demasiado petróleo. Por otra parte, tenemos el descontento político en Irán, que si bien no es probable que acabe con el régimen que se instaló en 1979, es cierto que no están aflojando, las protestas continúan en el tiempo como muestra de la insatisfacción, sobre todo económica, que ha causado la gestión de las últimas crisis, por ejemplo, a partir de la pandemia. Otros países de interés en la región de Oriente Medio son Irak y Líbano. Irak por la influencia creciente de los iraníes sobre su política y los choques que está produciendo dentro del chiismo del país, que ha llevado a un bloqueo político en el que es imposible formar nuevo gobierno, y por otra parte la situación de crisis económica permanente de Líbano, que se puso de manifiesto con la famosa explosión del puerto, pero que se ha ido desenvolviendo hasta amenazar con el colapso total del país. Y también con el bloqueo político, en el que se hace imposible elegir presidente, aunque es cierto que ahora tienen una fecha límite, el 31 de octubre. Todo esto está aumentando la tensión y sobre todo la oposición entre cristianos y suníes por un lado y Hezbollah por el otro, que puede acabar con un enfrentamiento violento entre las facciones, y que además podría también llevar al país a una situación más tensa que podría aprovechar Israel para tratar de debilitar a Hezbollah y verse tentado incluso de poder reducir las tensiones al interior que tiene Israel con una aventura por Líbano. También inquieta mucho la situación económica de los países del norte de África, debido al crecimiento de la inflación y también a la inestabilidad política existente en la región, con la guerra prácticamente en ciernes en Libia y otros problemas, por ejemplo, como la autocracia en Túnez. Pero fijémonos en Egipto y en Marruecos. Egipto es uno de los países que más dificultades pasa, está haciendo reformas financieras para obtener ayudas del Fondo Monetario Internacional y los precios de los alimentos se están poniéndole en un brete. Lo mismo ocurre en Marruecos, donde la sequía además está ensañando con el país, un país en el que el 50% de la población depende de la agricultura. Por lo tanto, también donde el gobierno va a tener que gastar mucho más dinero en sostener a estas clases más desfavorecidas si no quiere verse sacudida por la insatisfacción popular por la situación económica del país. Y teníamos que llegar a la guerra de Ucrania. Pues bien, respecto de la guerra en Ucrania, ahora mismo tenemos que decir que estamos en una situación realmente muy delicada. Tendremos que ver cómo reacciona Rusia después de la ceremonia y los festejos por la anexión de unos territorios que no controla totalmente en Ucrania. Así que no es de extrañar que se hayan puesto sobre la mesa la amenaza de las bombas nucleares tácticas y de los sabotajes a infraestructuras críticas de la Unión Europea. Y digo cómo reacciona porque es cierto que ahora mismo Ucrania sigue avanzando en el campo de batalla, lentamente, pero sigue avanzando, y Occidente sigue proporcionando armas al ejército ucraniano, no tanto como antes. Por otra parte, sabemos que las sanciones y la movilización suponen un revés político en el interior de Rusia, que amenaza con incrementar la insatisfacción dentro del país y que, por lo tanto, aumentan la tensión y la posibilidad de una medida drástica. Veremos si por detrás del escenario se producen contactos diplomáticos para reducir esta enorme presión que ahora mismo está situada sobre Ucrania. Y se pudiera llegar a un armisticio o suspensión de hostilidades, aunque no de las ambiciones de ambos lados. Sin embargo, reconoceréis conmigo que esta es una posibilidad que parece tener escaso peso en el conflicto que estamos viviendo. Y es por eso que el riesgo de escalada se hace cada vez más evidente. Putin no puede permitirse el lujo, después de los fastos y del grandilocuente discurso que se marcó el otro día,
de seguir perdiendo territorio que ahora legalmente es territorio de su país, es decir, territorio nacional de la Federación Rusa. Así que creo que compartimos todos la preocupación por lo que puede llegar a ocurrir. Otro conflicto que tenemos pendiente es el que hay entre Azerbaiyán y Armenia, cuya resolución, o por lo menos acuerdos de paz, es difícil que se produzcan antes de fin de año, porque hay muchas cosas que discutir y porque ahora mismo en Armenia puede acabar mandando alguien más radical que el primer ministro Pashinyan, que ahora mismo está muy débil frente a su opinión pública. Como débil es Armenia frente al ejército azerbaiyano. Azerbaiyán, país que parece que no esté ahora mismo interesado en realizar una operación militar que le permita anexionarse el corredor que una su país con el enclave o exclave de Nakhichevan, que también es suyo, y que le permitiría tener frontera directa con Turquía. Pero está claro que ellos tienen la fuerza militar y que en unas conversaciones de paz puede salir todo tipo de peticiones. Por otra parte, en Kazajistán habrá elecciones en noviembre, que seguramente ganará el actual presidente Tokayev por goleada. A pesar de que su política va en la dirección de hacer cada vez más independiente al país respecto a influencias externas, pero también de las internas, fijaos que está purgando todo lo que pueda a los fieles del anterior presidente, de Nazarbayev, pues bien, creo que no es probable que se vaya a alejar muchísimo de Rusia, sino todo lo contrario, que seguirá manteniendo muy buenas relaciones, mientras eso sí, cultiva también las buenas relaciones con China, porque es bueno mantener el contrapeso entre dos potencias. Al fin y al cabo el país es lo que está, es un país emparedado entre dos potencias. ¿Y por qué digo que va a seguir en buenos tratos con Rusia? Porque recordemos que aunque Kazajistán afirmó que se atendría a las sanciones occidentales, al mismo tiempo es un país que está sirviendo de paso a los bienes occidentales que van hacia Rusia y por lo tanto que en cierto modo sortean las sanciones. Así que lo más probable es que esta actitud, por así decirlo, esta inclinación continúe durante este trimestre. Mientras tanto, en Latinoamérica ya hemos tenido la primera vuelta de las elecciones en Brasil, en las que se enfrentan dos extremos políticos, el de izquierda, que es representado por Lula da Silva, y el de derecha, representado por Bolsonaro. Pero que, sin embargo, ambos son favorables al incremento del gasto público, mira tú, en las actuales circunstancias. Por otra parte, tenemos Chile, que seguirá buscando su camino para hacer una reforma constitucional que, a pesar del reciente fracaso, o del, digamos, no sé cómo llamarlo, extravagante proceso constituyente, es cierto que sigue necesitando una reforma constitucional, porque la población se ha manifestado repetidamente, a través de encuestas, muy favorable a hacerlo. Así que falta determinar el cómo. Y sabemos que Chile tiene dos opciones. Uno es volver a aprobar con una nueva asamblea constituyente o decidirse por un sistema en el que sea el Congreso quien designe a legisladores que se encargarían de hacer el boceto de la nueva Constitución. Obviamente este último proceso sería más rápido que el anterior y podría presentar una Constitución incluso para la primavera del año que viene. En cualquier caso, la batalla ideológica va a ser acerada entre todas las partes, si no llegan a una idea consensuada de lo que tiene que ser una constitución. Es decir, las constituciones suelen ser soportes legales que se mantienen sobre una serie de principios elementales que no van a cambiar de forma significativa en los próximos 50 años, pero que permiten que distintas ideologías puedan gobernar. Ya que la Constitución es el elemento jurídico fundamental para establecer la estabilidad de un país, ya veremos por dónde se deciden a avanzar los chilenos. Otra cuestión a la que debemos estar atentos es a los procesos de acuerdos de paz en Colombia, que parece ser uno de los puntos que el nuevo gobierno está promoviendo más intensamente. Muchos ceses el fuego multilaterales en los que podría entrar también el Ejército de Liberación Nacional, uno de los grupos guerrilleros más importantes que quedan en Colombia. Ya vemos dónde puede desembocar todo esto. Finalmente podemos hablar del África seca, que va desde el Sahel hasta Etiopía. En este último país parece que la guerra civil va a continuar entre el Ejército de Liberación de Tigray y las Fuerzas de Defensa Nacionales etíopes, porque nos enteramos a mediados de septiembre de que se estaban produciendo ataques aéreos sobre Mekele, la capital de Tigray. Además, también crece la insatisfacción de otras etnias respecto del gobierno central. Esto ha ocurrido con el Frente, por ejemplo, de Liberación de Oromo, pero también con las milicias amaras. En cualquier caso, tened en cuenta que la situación económica de Etiopía no va a mejorar en medio de una enorme sequía, de la guerra y de la situación económica mundial. Por lo tanto, todo esto también va a afectar a la situación política. Otro punto será el crecimiento de la fuerza yihadista en toda la región del Sahel después de la retirada francesa y de su capacidad de movimiento demostrada entre países. Ya os contaba recientemente cómo los países costeros de África Occidental están claramente divididos en términos culturales, con un norte que es muy musulmán y un sur que es muy cristiano. Y, por ejemplo, el movimiento de yihadistas entre Mali y Burkina Faso
se hace por esto más fácil. Y todo esto está llevando además a cambios políticos interesantes. Burkina Faso ha sido el último país que ha protagonizado un golpe de Estado la semana pasada, que ya van unos cuantos en toda la región. Pero también es cierto que los aumentos del tipo de interés en los países occidentales, y especialmente en Estados Unidos, está haciendo volar el ahorro de muchos de estos países hacia allí, hacia Occidente, y por lo tanto les está poniendo en graves dificultades financieras. Ya veremos cómo logran reunir dinero para sus programas de gasto social en estas circunstancias concretas de elevada inflación mundial y sobre todo de altos precios de los fertilizantes y por lo tanto de los alimentos, porque todo esto puede revolucionar para muy mal toda la región. La crisis alimentaria no ha desaparecido con los envíos de grano de Ucrania a través del Mar Negro y es ahora el problema del precio del combustible y del precio de los fertilizantes donde se va a centrar la tragedia alimentaria de muchos países africanos. Y creo que con todo esto hemos dibujado un pequeño escenario de lo que más o menos tenemos por delante, que como veis no es muy ilusionante. Pero nosotros no elegimos la realidad, sino que la sufrimos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante. Os sugiero que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales. Y me despido hasta muy pronto.